el Banco Central afirmaron que las protestas e incidentes de las últimas semanas podrían tener efectos negativos en los hogares chilenos, entre ellos aumentar la morosidad en el pago de deudas, un alza en las tasas de desempleo y una mayor vulnerabilidad para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, queremos analizar lo que ha estado ocurriendo también en materia económica junto al economista de la Fundación Sol, Marcos Kremerbank. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, junto a cientistas políticos, a analistas, a economistas, también hemos estado revisando lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas 2 semanas. Y una de las preguntas que surge primero es cómo se ordena la lista de prioridades y luego cómo se financia aquello. Así es. Yo creo que estamos inmersos en un gran problema para la clase política, empresarial en general, porque efectivamente se ha acumulado mucha basura debajo de la alfombra. Y cuando esto lo dejamos por tanto tiempo acumularse, efectivamente hoy día nos enfrentamos no a una medida concreta, a un tema específico, sino a un conjunto de temas que no tiene que ver con que las personas quieran todas las cosas ahora, sino que tienen que ver con problemas reales para llegar a fin de mes. Estamos hablando de cosas básicas para los hogares chilenos. Entonces, si es que de alguna manera uno podría hablar sobre ciertos énfasis específicos, sin duda el problema de las pensiones es clave, ¿no? Porque estamos hablando que si hace 10 años teníamos 600.000 personas pensionadas, hoy día tenemos el doble, ¿no? Entonces esto es un problema de proporciones que en 5 años más va a llegar a cerca de 2 millones de pensionados de vejez y que va aumentando aceleradamente, y con las pensiones que todos conocemos, que siempre es bueno remarcarlo. O sea, hoy día las mitad de pensiones de vejez por edad que están pagando las AFP son inferiores a 151.000 pesos, incluido el aporte previsional solidario del Estado. Entonces es una proporción, es una crisis de proporciones. O sea, si hubiera que establecer prioridad en las demandas, pensiones debiera estar en los primeros lugares, sin duda, en el primero. Sin duda, y ahí tenemos un problema importante, porque en el fondo, lamentablemente, haciendo más de lo mismo, vamos a seguir donde mismo. Porque no es que nadie va a negarse a un aumento en la pensión básica solidaria, que es para quienes no cotizan y pertenecen al 60% más pobres, de 22.000 pesos, que es la propuesta del Estado. El problema es que pasar de 110.000 pesos a 132.000 pesos, que tiene un costo fiscal, como se plantea, nos va a seguir manteniendo una crisis previsional. Nos está situando el piso -4 del subterráneo, donde estamos en pensión, al -3, pero seguimos hundidos en lo que es la situación de los adultos mayores. Entonces aquí se requiere otro tipo de debate, una apertura completa de los distintos sectores políticos para repensar el sistema de pensiones. Y no se quiso hacer, ¿no? Hubo alertas, hubo señales, hubo comisiones, pensiones, y no se quiso hacer. A ver, pero solamente es el tema de pensiones el que hay que revisar, porque, por ejemplo, en el informe de estabilidad financiera que entrega el Banco Central, habla de un número muy alto de familias que están endeudadas, y no solamente endeudadas, sino que 6 veces por sobre su sueldo. Estamos hablando de más del 24%. Con ese nivel de endeudamiento, obviamente que se entiende o se puede justificar tal vez un descontento social muy grande de decir, a ver, a mí me hicieron ciertas promesas de las cuales yo no puedo terminar de cumplirlas porque me sigo endeudando, y esto solamente hablando de deudas con entidades bancarias. ¿Qué pasa con casas comerciales, etcétera? ¿Verdad? Sabemos que hay muchas alternativas en nuestro país, pero que es imposible de volver a pagar. Por lo tanto, la angustia crece y las posibilidades de poder salir adelante se van disminuyendo. Claro, sí. En el fondo, para mí el tema de pensiones es un símbolo, porque desde nuestro punto de vista se está privilegiando un sistema de cuentas individuales y de AFP por sobre los jubilados. Y de alguna manera la señal es que aquí hay que pensar en la calidad de vida de las personas y después en los medios, no colocar a los medios por sobre los fines. Pero sin duda aquí tenemos un problema que en la Fundación Sol lo hemos estudiado por muchos años, que tiene que ver con la diferencia entre el costo de vida, el PIB de Chile, la realidad de los salarios y la realidad de las pensiones. Por ejemplo, hoy día el Producto Interno Bruto por persona en Chile, si lo ajustamos por paridad de compra para que sea comparable con otros países, está en torno a los $26.000. Pero el costo de vida en Chile es equivalente a un país de $40.000. Los salarios es equivalente a un país de $13.000 y las pensiones es equivalente a un país de $7.000. Entonces la gran pregunta es cómo se dinamizó la economía chilena con tan bajos salarios, y ahí aparece la deuda. El dato duro de DICOM indica que hoy día hay 11.300.000 personas endeudadas y tenemos una fuerza de trabajo de 8.500.000. O sea, casi 3 millones más de endeudados que personas con trabajo remunerado, de los cuales 4.600.000 están morosas. Ni siquiera pueden pagar la deuda que han contraído. Y con los datos que hoy día vimos del Banco Central, que 1 de cada 4 hogares tiene un monto de deuda equivalente a 6 veces más que su ingreso disponible, sin duda da cuenta de que acá se creció con doping, si de alguna manera lo podríamos situar en una frase. ¿Vale? Es decir, crecimos, se generó riqueza, todos estamos de acuerdo en que el país es más rico que hace 30 años atrás, pero el problema es cómo se hizo.
Y ese cómo nos está pasando la cuenta. Ahora, Marco, junto a pensiones, junto al tema de endeudamiento, esta vivienda, esta salud, esta educación, hasta el no más TAC, digamos, de automovilistas, de taxistas que están pidiendo no solo congelar, sino que se elimine el cobro por el uso de las autopistas. Yo insisto en el tema de cómo se ordenan, si es que hay que ordenar las demandas, y luego cómo se priorizan. Desde el punto de vista económico, por ejemplo. Sí, yo creo que las demandas más importantes que modifican absolutamente las condiciones de vida tienen que ver con pensiones, salarios, trabajo, educación y el desendeudamiento de los hogares. Entonces, medidas como una condonación de los créditos estudiantiles es fundamental, ¿no? Porque ya empieza a aliviar a los hogares. Medidas como llevar el salario mínimo al valor que el propio Estado ha establecido, como una métrica que es la línea de la pobreza, que hoy día están 436.000 pesos líquidos. Vale decir, el salario mínimo para que quedara líquido en 436 debería ser 540.000 pesos. Es algo que tenemos que hacernos cargo. Puede haber una gradualidad para las empresas pequeñas, pero no podemos engañarnos con ese valor del trabajo de una persona que trabaja 45 horas a la semana, no puede estar en situación de pobreza. El argumento ante eso en particular es las pequeñas y medianas empresas que no serían capaces, algunas de ellas, Exacto, de pagar ese salario. Y para eso está la gradualidad y los subsidios, ¿no? Tú puedes establecer que para las pequeñas empresas llegue a ese valor del salario mínimo en un plazo de tiempo que no sea automático, sino en 4 años, por ejemplo, y que al mismo tiempo tengan un subsidio temporal en las cotizaciones que pagan a los trabajadores para poder enfrentar ese mayor costo. Pero aquí tenemos que considerar lo siguiente. Si reestructuramos la forma en que han sido privatizados los derechos sociales, se van a liberar recursos. Si es que pasamos de un sistema de cuentas individuales a un sistema de seguridad social, se van a liberar recursos. Pero al mismo tiempo necesitamos recaudar más, porque Chile hace muchos años que recauda el 20% del PIB. ¿Y qué nos dice la literatura? Que los países, en la medida que van creciendo, van aumentando su recaudación con respecto al PIB. Entonces no puede ser que estemos pegados a un 20%. Y para eso la discusión sobre el sistema tributario progresivo, vale decir que las personas que tienen más recursos paguen más impuestos proporcionalmente que las personas que tienen menos, que eso no ocurre hoy día, ¿no? Tenemos un sistema regresivo, principalmente el IVA, la principal fuente de recaudación, va a ayudar a que se recaude mejor. Perdón, pero es que ante esa propuesta de inmediato hay quienes responden es que entonces se van a ir los capitales, los más ricos van a ir a invertir a otros lados. ¿Qué se responde a ello? Se responde a ello que en Chile estamos en una situación de anormalidad, ¿no? Donde los beneficios, los privilegios para los sectores de mayores recursos eran demasiados. Lo que se está pidiendo en estos momentos es algo bastante sensato, es que tengamos estándares parecidos a otros países. Y por tanto, uno espera que cuando se ajustan los sistemas tributarios, se ajustan los salarios mínimos, se ajustan los niveles de pensiones, si es que los capitales se van a otros países, es que algo raro estábamos haciendo, ¿no? Claro, si es que llevamos el salario mínimo a $1.000.000, sin duda que va a tener un impacto. Si es que aumentamos la tasa de impuestos a las empresas de 27% a 40% de un paraguaso, sin duda va a tener impacto. Pero aquí estamos hablando de generar una normalidad, porque no teníamos una normalidad anterior, que permita que el crecimiento llegue a todos los hogares y no se tengan que endeudar para llegar a fin de mes. A ver, revisemos algunas cifras. Ingreso mínimo garantizado $350.000, ¿suficiente o no? De ninguna manera, y ni siquiera es el sueldo mínimo legal, que es muy importante explicarlo. Este concepto de ingreso mínimo garantizado no existe, ¿no? Lo que se está diciendo al gobierno, y tenemos que esperar cuál es el proyecto de ley exacto que va a ingresar, es que las personas no pueden recibir un ingreso, no un sueldo mínimo legal inferior a ese valor. Hoy día hay muchos trabajadores y trabajadoras que reciben 350.000 porque se suma la gratificación o una asignación de movilización. Por tanto, si es que no se especifica bien, muchos trabajadores y trabajadoras no van a recibir este beneficio. Y en segundo lugar, es un subsidio del Estado, ¿no? No es por ley que ninguna empresa va a poder pagar un sueldo base inferior a los 350.000 pesos. Por tanto, tenemos que llegar a esos estándares. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, temas de fondo, no un subsidio puntual para un concepto que aún no ha sido explicado lo suficientemente para entender lo que se va a subir, ¿no? Condonación del CAE, del crédito con aval del Estado para los estudiantes, esta condonación de la deuda y que paguen un 10%, pero aquellos que están trabajando. ¿Hay algunas alternativas? ¿Sería una de esas la que se debería tomar? Sin duda. Cuando uno piensa en condonación, tiene que pensar si este era un crédito bien habido o mal habido. Desde nuestro punto de vista, si es que Chile hubiera tenido una concepción de la educación como un derecho social, estas deudas no hubieran existido. Por tanto, dependió esa existencia de otro tipo de paradigmas, de otras ideologías que consideraban que la educación era un bien de consumo. Y esa discusión es muy válida porque la banca, para tener las proporciones, ha entregado 5,3
billones, que son millones de pesos en CAE, históricamente, y el Estado ha recomprado más del 50% de esos créditos, cuando originalmente tenía que recomprar como máximo el 25%. O sea, el Estado ha puesto mucha plata sobre la mesa en CAE. Entonces, sin duda, la promesa inicial no se cumplió, hay enormes sobreprecios en la recompra del Estado y se tiene que considerar una condonación y se tiene que establecer cuáles son los montos exactos de la condonación, que no van a tener los bancos condiciones especiales porque ya han recibido sobreprecios. Perdón, sobre eso, ¿hay que regular la oferta educacional? Estoy pensando, no sé, en las miles de vacantes que hay para determinadas carreras que desde un comienzo se sabe que no van a tener campo laboral. Eso es muy importante, Mauricio, porque lo que sucedió con el CAE es que inorgánicamente o artificialmente se aceleró la matrícula de la educación superior. Duplicamos la matrícula casi en 7 años. Pasamos de 600.000, 650.000 a más de 1.200.000 personas en la educación superior, sin ninguna correlación o relación con la matriz productiva. Por tanto, tenemos un ejército importante de subempleados profesionales. O cesantes ilustrados. Así es, y cesantes ilustrados que sacan su carrera, tienen su cartón, pero o no encuentran trabajo o terminan trabajando en una actividad que tiene un menor nivel de cualificación en relación a lo que estudiaron. Por lo mismo, ¿se debe regular la oferta? Se debe regular. ¿Cómo se hace eso? Porque hoy día está entregada al mercado. Es que ese es el problema, que de alguna manera Chile no tiene control sobre su sistema educativo, no tiene gobernanza, porque si está el 85% de la matrícula de educación superior es privada, finalmente quien decide qué se ofrece, qué tipo de carreras se ofrecen, es el mercado. Perdón, ¿y qué pasa ahí con la responsabilidad individual también? Porque estamos hablando acá, y lo hemos conversado varias veces con dirigentes estudiantiles, también algunos endeudados por el CAE, y cuando uno les dice, perdón, pero ustedes ya mayores de 18 años tomaron libremente la decisión de estudiar, de endeudarse, en una carrera que, como decíamos, a veces no tiene suficiente mercado laboral. ¿Qué pasa ahí con la responsabilidad individual? Claro, lo que sucede es que esta libertad es teórica, porque en el fondo ante la necesidad y ante la asimetría de información, que a los 18 años yo conozca exactamente cómo está operando el mundo del trabajo, la matriz productiva, la empleabilidad de cada una de las carreras, y que efectivamente cuando me dicen esta universidad está acreditada, yo voy a creer a pies juntillas de que es una buena carrera, se junta con la necesidad. Yo veo que mi familia está endeudada y lo único que quiero es entrar a la educación superior a como dé lugar para poder ayudar a mis padres y tener un mejor futuro. Entonces, esa libertad desde nuestro punto de vista es más bien teórica. Entonces, es distinto cuando estamos en un país donde se entiende que hay ciertas cosas que son derechos, que no deben ser mercantilizados ni privatizados. Ahora, cuando se hace un análisis que lo hemos visto mucho en medios internacionales sobre todo, ¿cómo puede ser que exista un estallido social en un país el cual ha bajado en un 10% la pobreza en los últimos años? Lo decía el expresidente Lagos la otra vez. ¿Cómo se explica? ¿Quiere decir que este nivel de pobreza o este nivel de falta de recursos en una parte importante de las familias no es cierto, no es tan real cuando hablamos del endeudamiento? Porque claro, son personas que están fuera de la línea de la pobreza, pero tienen un nivel de endeudamiento tan grande que en su vida completa no lo van a alcanzar a saldar. O sea, van a heredar deuda. Exactamente. Nosotros hicimos un estudio el año pasado que fue bastante interesante, que medimos la pobreza en Chile, pero solo con los ingresos autónomos. ¿Qué significa esto? Medir a las personas solo por su generación de ingresos por el trabajo y por las pensiones contributivas. Estamos testeando el modelo chileno directamente, porque una cosa son los subsidios y otra cosa es algo que se conoce muy poco, que es el alquiler imputado, que le pasa a muchos adultos mayores. Hay un adulto mayor, una mujer o hombre, que vive con una pensión de 100.000 pesos o 150.000 pesos, pero la encuesta CACEN lo que hace, que está bien en términos de comparación internacional, le imputa un ingreso adicional porque tiene casa propia o la está pagando. Y supongamos que ese arriendo en promedio en su barrio es de 300.000 pesos. Entonces, esa persona aparece con un ingreso total de 450.000 pesos y por sobre la línea de la pobreza, pero vive con 100.000 pesos. Nosotros hicimos esa medida complementaria y la pobreza aumenta de un 8,6, que es el actual, a un 29,4. Otro Chile, es el Chile que está escondido, ¿no? El Chile vulnerable permanentemente, lleno de deudas y que con su trabajo no puede sacar a la familia de la pobreza o de la vulnerabilidad. Es importante, por ejemplo, establecer mediciones complementarias, tal como Sarkozy en Francia en el año 2008 le pidió a un conjunto de economistas establecer nuevos indicadores para justamente no sorprendernos ante crisis o estallidos sociales. Ahora, Marco, dentro de estas múltiples demandas que se han establecido, digamos, en el llamado popular, hay algunas que no sean tan prioritarias. Estoy pensando, por ejemplo, en el no más TAC. Hay algunos economistas que ya están diciendo, perdón, pero esto claramente no debiera estar entre las prioridades. O el tema del impuesto específico a los combustibles. O el que el diésel tribute más de lo que está tributando en Chile.
Sí. Sí, yo creo que hay que establecer un orden de prioridades en términos de lo que llega a la mayoría de los hogares que están endeudados y vulnerables. Y sin duda el no más TAC debería estar en un lugar terciario o secundario. Tenemos que colocar en primer lugar los temas de pensiones, salud, educación. ¿El impuesto a los combustibles? Yo creo que eso es algo que puede tener prioridad en la medida de que se pueda recaudar más impuestos para financiar las prioridades iniciales. ¿Y el subsidio al diésel? El subsidio al diésel es un tema central. O sea, no puede ser que por la presión de un gremio vinculado a los camiones, fundamentalmente tengamos que sacrificar un mayor nivel de recaudación. Por tanto, cuando estudiemos el sistema tributario para recaudar más y mejor, hay que poner sobre la mesa la renta presunta, que es otro tema que es muy complejo y que por ahí se van muchos recursos, que no se pagan impuestos, el impuesto al diésel. Hay que considerar esta idea de la desintegración total del sistema tributario, por ejemplo, que las empresas paguen como empresas y las personas como personas, el impuesto al patrimonio de los más ricos, que ya está sobre la mesa. Vamos a ver qué sale, pero ya está, entiendo que ya hay negociaciones para ver si son al patrimonio inmobiliario, al financiero, pero son cosas que se discuten en todos los países. Cuando hablamos de los costos de las manifestaciones, llevamos más de 2 semanas en los cuales, según el último informe, tengo entendido que la región metropolitana va a costar más de 12.000 millones reconstruir. Pero cuando hablamos de esos 12.000 millones, en general están en las comunas más vulnerables, además de Santiago, si uno quiere, ¿no? Pero las comunas más vulnerables, no solamente aquellos que viven en esa comuna van a tener ese costo asociado, no que salga de sus bolsillos necesariamente, pero ese costo asociado, sino que además la pérdida de empleo para algunos, el retraso en los pagos de sueldos. ¿Cuánto le está costando a Chile? Y no quiero necesariamente enfocarlo solo en cifras, ¿sí? Estas manifestaciones. A ver, entendiendo que hay un costo económico y que cualquier estallido de esta magnitud lo va a tener, yo creo que la pregunta hay que devolverla a la clase política y a la clase gobernante, grandes empresarios, es por qué llegamos a este punto. ¿Por qué tenemos que llegar solo en términos descriptivos, por qué tenemos que llegar a este nivel de costo para que existan cambios y se hagan reformas? Ahora, la economía chilena ya arrastraba problemas hace bastantes meses. De hecho, el IMASEC de septiembre se proyectaba en 3,6 y fue de un 3. Entonces, aquí hay un problema general de que la economía chilena hace muchos años que no tiene una capacidad de crecer en el mediano y en el largo plazo que sea sustentable en el tiempo. Venimos haciendo lo mismo por mucho tiempo, ¿no? Y el estallido social es un reflejo de aquello. Entonces, ojalá que no existan más costos para las familias más vulnerables y ojalá que todo este proceso, que ha sido muy violento, con muchas violaciones a los derechos humanos, se traduzca en mejor calidad de vida para las personas. Eso es lo que todos esperan y es por eso que no es de extrañar, y a mí me parece increíble homenajear a la dignidad de las personas que están endeudadas y que están esperando su micro, que la mayoría cuando se les pregunta dicen, yo estoy dispuesto a esperar todo esto para que mejoren las cosas. Eso es muy digno. Pero es una cuestión cultural ahí el golpear la mesa, porque siempre se habla que en nuestro país el pedir las cosas por favor no necesariamente funciona y que finalmente la única forma es por una cuestión cultural arraigada, es que hasta que no se golpea bien la mesa, como antiguamente lo pueden haber hecho algunos patrones de fondo, la cuestión no funciona. Así es, y eso es lamentable, que no puede ser que por la razón no se lleguen a acuerdos, sino que si se lleva a medidas vinculadas a la fuerza, es la única manera que las autoridades reaccionen. Eso, porque en general la mayoría de las críticas se enfocan en los actos de destrozo, pero hay una violencia anterior, es decir, ¿cómo es posible no tener una visión a futuro de lo que está pasando? ¿Cómo es posible que... Y lo que nos están diciendo las autoridades es que solo cuando llevemos medidas en una situación vinculada a la fuerza es que reaccionan. Ese es el mensaje. ¿Pero es realizable las promesas que se están haciendo hoy día? Sin duda, son realizables porque nadie está pidiendo pensiones ni salarios a la finlandesa, a la irlandesa o a la noruega. Estamos pidiendo algo muy sencillo, que los salarios que se paguen en Chile alcancen para vivir en Chile, que las pensiones que se paguen en Chile alcancen para vivir en Chile. ¿Y por qué no ha pasado eso? Porque hemos privilegiado otros intereses por sobre el bienestar de las personas. Porque crecimiento y riqueza sí se ha generado en Chile en las últimas 3 décadas. Yo creo que ese es el único punto donde todos los sectores coinciden en el diagnóstico. Somos un país más rico que hace 30 años atrás, hemos crecido mucho, pero el problema es cómo se ha distribuido ese crecimiento y a costa de qué ha sido ese crecimiento. Crecer con igualdad, como decía algún slogan de campaña. Por ejemplo. Marco Kremerman, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Muy a usted. buenos días. Buenos días.